La respuesta es bastante obvia. La feria, ante todo, es una feria internacional del libro, aun cuando lo que tiene esta feria es un verdadero evento cultural que tiene aspectos que van más allá del libro, ¿no? Tienen espectáculos, tienen cine, tienen espectáculos de diverso índole cultural, pero la verdadera estrella aquí es el libro. En este caso, Israel es el país invitado y es conocido como el pueblo del libro. Y es conocido por el pueblo de un libro, cuyos todos los otros libros en última instancia no son más que comentarios a pie de página del libro. Y ese libro es la Biblia hebrea. Y si recordamos el hecho que los manuscritos más antiguos del mundo de la Biblia hebrea están entre los rollos del muerto, y que el resto de literatura de los rollos de alguna manera están siempre conectados con la Biblia hebrea, es decir, otros materiales que no son estrictamente libros bíblicos, pero son o comentarios, o desarrollos teológicos, o desarrollos legales, o materiales litúrgicos, todos en última instancia tienen como origen la Biblia hebrea. Me parece casi obvio, no Adolfo como curador, sino los rollos sean la estrella en esta exhibición. Y entonces, cuando nació este proyecto y surgió el tema de la invitación, fue cuando pensé que la manera en que yo podía homenajear a Guadalajara por haber recibido a Israel como país visitante es permitirle que el lugar de lanzamiento mundial de la versión en español sea en Guadalajara. Ese texto es un texto muy misterioso y sigue siendo misterioso hasta hoy en día. Es un texto que trata un tema que mueve naturalmente la imaginación de los hombres, como ser los tesoros del templo. O los tesoros. ¿Eso se supone que son los tesoros del templo? Los investigadores creen que realmente este documento aludiría a tesoros que tenían que ver con el templo de Jerusalén. ¿Después de lo que los romanos saquearon? Bueno, en realidad probablemente algunos pensarían que fueron tesoros que no llegaron a saquear y que los judíos pudieron esconder antes, en caso de que realmente el texto sea de esa naturaleza. En realidad hay que colocar este texto en una tradición mucho más antigua, y es que ya el tema de los utensilios del tabernáculo y luego los tesoros del templo es un tema que ya es tratado en la propia tradición bíblica. Encontramos en los propios textos bíblicos tradiciones contradictorias acerca de la suerte corrida por esos tesoros. Si acaso, por ejemplo, desaparecieron, si acaso fueron destruidos por los babilonios, si acaso le fueron devueltos a los judíos después del cautiverio, y tenemos tradiciones contradictorias que son irreconciliables dentro de la tradición bíblica. Significa que ya los judíos hace 2500 años se preguntaban qué había pasado con todo ello, qué pasó con el arca. O sea, el arca está contenido entre los... ¿Cuáles son los tesoros de los que Bueno, primero están lo que se llama el mobiliario del templo, ¿sí? Que era mobiliario en oro, ¿sí? ¿Qué pasó, por ejemplo, con la menorá, ¿sí? Es decir, con la lámpara sagrada? Eso no se la llevaron los romanos, la imagen famosísima. No, esa es la imagen que nosotros tenemos en el arco de Tito. Sí. Pero las tradiciones, por ejemplo, era un tema que preocupaba muchísimo, como dije, ya en la tradición bíblica. Tenemos tradiciones sobre la presencia de los tesoros en el judaísmo del segundo templo. Josefo, por ejemplo, nos dice que había una tradición entre los samaritanos que el tesoro del tabernáculo ya había sido escondido por Moisés en el monte Gerizim, que es el monte sagrado de los samaritanos. Tenemos, por ejemplo, tradiciones rabínicas que los tesoros estaban escondidos en el área del templo. Y algunos creen que probablemente este rollo del cobre se engarce en estas tradiciones, que en algunos casos, algunos creen que tiene algún vuelo de veracidad, y algunos, por ejemplo, creen que es simplemente fantasía. Y ese tema después sigue tratado en la tradición rabínica, e incluso conocemos hasta tradiciones tardías, como por ejemplo un tratado que se llama el Tratado de los Vasos,
que no lo conocemos en una tradición de manuscrito, sino la primera edición, si no recuerdo mal, desde el siglo XVII en Ámsterdam. Y luego aparecen variantes textuales a partir de esta edición, porque esa es la más antigua, en donde se hablaba también de tesoros, que en este caso no fueron escondidos en la tierra de Israel, sino que resulta ser que fueron escondidos en Babilonia. Y puede ser que el texto haya sido escrito en algún momento del siglo VIII, IX, pero no tenemos testimonio textual. Significa que otra vez es un tema que mucho antes de Spielberg, ¿sí?, a los judíos les interesaba saber la suerte corrida por los tesoros del templo. Entonces, básicamente estos tesoros siguen en algún lugar, como se habló de me gustó mucho ese concepto del túnel del tiempo. Estaban desaparecidos y de repente, ¡puf!, aparecen, ¿no? Yo, por ejemplo, pienso, abajo del muro de los lamentos, que ya hay toda una serie de construcciones, hay una caverna, que creo que era una sinagoga, no sé si la primera sinagoga o algo así, que está sellada. Y yo me pregunto, ¿qué hay? O sea, y no se puede ya por problemas en los palestinos. O sea, hay un rollo político ahí de que no se puede abrir. Yo siempre digo que espero, por lo menos para los cristianos en la segunda venida del Cristo y para los judíos la venida del Mesías, por lo menos espero que también entre sus cualidades sea la de la arqueología, ¿sí? Porque sería el sueño dorado de todos que se pudiera excavar el área del templo y ver qué hay ahí debajo de los restos. Puede ser que no haya nada, porque tantas veces se ha destruido y construido, ¿no? Pero de todas maneras, no hay ninguna duda que la arqueología en la zona del templo nos sigue descubriendo hasta hoy en día secretos. Hace solamente unos meses atrás, la doctora Elat Mazar descubrió en la parte sur del templo, en excavaciones arqueológicas, un medallón de oro completo con la cadena de oro, ¿sí?, con la representación más antigua que tenemos de el candelabro de 7 brazos, con probablemente la representación de un rollo de la Torá. Creo que está datado, si no recuerdo mal, del siglo IV, siglo V, en absolutamente muy buen estado de preservación, totalmente en oro, ¿sí? ¿Quién se podía imaginar que se iba a encontrar eso con otros tesoros, por ejemplo, de unas 36 monedas, ¿sí?, que cubren una época importante también de la época romana bizantina? Significa que siempre, no solo en el templo, sino en general en la tierra de Israel, se pueden encontrar tesoros, y siempre está la esperanza de poder encontrar esos secretos recónditos que están todavía por descubrirse. Pregunta otra. Los esenios, ¿son una cultura, una parte importante para los judíos? O sea, y para los cristianos, es decir, como cultura, queremos saber más. ¿Qué es la importancia de ellos? Bueno, el grupo esenio es un grupo muy significativo. En principio porque solamente tenemos, a pesar de ser tan famosos, y sin duda que son mucho más del descubrimiento de los rollos, pero tenemos solamente 3 fuentes históricas de la época que hablan y mencionan a los esenios. El primero es el filósofo judío Filón de Alejandría, de fin del siglo I antes de nuestra era y comienzo de nuestra era. Luego el historiador judío Flavio Josefo, ambos obviamente los dos judíos, uno un filósofo, otro un historiador, que escribieron en griego. Y luego tenemos en la obra Historia Naturalis de Plinio el Viejo, que es contemporáneo de Josefo, que escribe en latín y tiene también un párrafo que habla de los esenios. Y son las únicas 3 fuentes de la época que nos llegaron que hablan de los esenios. Por eso el nombre esenios lo conocemos solamente en griego, esenoi o esaioi, y en latín eseni. Nosotros no tenemos ese nombre, por lo menos si así se llamaban, en los propios rollos del Mar Muerto. No aparecen mencionados los esenios en los escritos neotestamentarios. Ellos sí mencionan otras 2 sectas, como los saduceos y los fariseos, pero no mencionan a los esenios. Tampoco aparece mencionado bajo ese nombre en la literatura pseudoepigráfica, no aparece mencionado en la literatura rabínica, sí aparece mencionado en obras del padre de la iglesia, por ejemplo como en Hipólito de Roma, en Jerónimo, pero son obras tardías, influidas en algunos casos por los escritos de Josefo. Y realmente son un grupo misterioso, que sin duda la importancia de ellos ha aumentado enormemente desde el descubrimiento de los rollos, pero tengo que hacer la mención que ya en la época de los padres de la iglesia se quiso conectar de alguna manera a los esenios con los orígenes del cristianismo, y luego la literatura científica como Ernst Renan a fines del siglo XIX creyó ver en los esenios
los orígenes, el marco sociológico del cual se origina finalmente el movimiento de Juan Bautista y de Jesús. Y eso ya existía en la literatura científica de fines del siglo XIX y comienzos del XX, antes del descubrimiento de los rollos. Y los rollos aportaron sin duda un aporte excepcional, porque soy de aquellos que creen que la comunidad de Qumrán tiene que haber tenido algún tipo de relación con el movimiento esenio, con parte del movimiento esenio. Es decir, el movimiento esenio tampoco es un grupo único. La prueba está que el propio Josefo es el único de las tres fuentes que sabe que hay dos grupos de esenios, los que se casan y los que no se casan. El tema realmente de la mujer en Qumrán de los esenios es problemática. Si existía algo así como la prohibición, porque en ningún texto de los rollos del Mar Muerto se habla de una prohibición en el casamiento, pero sí la arqueología de Qumrán ha probado que la presencia de mujeres en Qumrán es mínima, y no hay ningún otro sitio en toda la arqueología de la tierra de Israel en donde haya una presencia tan minoritaria de la mujer, lo que significa que en Qumrán pasaba algo y las fuentes clásicas no sabían bien por qué no había mujeres, y por eso hablan de la prohibición del casamiento. Pero como hay una atmósfera misogénica en el mundo grecorromano, probablemente lo que hicieron los antiguos escritores es proyectar en los esenios lo que los intelectuales querían sobre las mujeres en esos años, que probablemente no refleje la ideología de los qumranitas, pero sí reflejan algo que pasaba con el tema de la mujer y la no presencia, o por lo menos una presencia muy mínima, en la comunidad del Mar Muerto. Una pregunta y más. Por favor, vayan terminando, realmente creo sí, que ya, rápido. ¿Cuál es la relación del Museo del Libro de Israel con museos o instituciones en México? Bueno, nosotros no tenemos ningún vínculo formal. Yo puedo decir que a manera o a título personal acostumbro anualmente a visitar México, específicamente en la Ciudad de México, para brindar seminarios en la Universidad Hebraica, pero eso otra vez no es a título institucional, sino a título de la amistad que me merece el rector de la Universidad Hebraica, el doctor Daniel Feinstein. Siempre fui un enamorado de la época del Segundo Templo, me especialicé en cristianismo antiguo y por supuesto tenía toda mi formación judaica, y creo que no hay momento más fascinante en la historia del pueblo judío que la época del Segundo Templo, porque si yo veo la civilización judía como si fuera un tipo de edificio, la piedra fundamental de la civilización judía sin duda la época bíblica, pero el primer piso que soporta todo el judaísmo histórico es el judaísmo del Segundo Templo, que lo que hace es retraducir y reinterpretar la tradición bíblica, y es en la época del Segundo Templo que de hecho nace lo que va a ser el judaísmo histórico. Es decir, todas las instituciones, empezando por la misma Biblia hebrea, que no nace en la época bíblica, sino que nace en la época del Segundo Templo. Las instituciones como la sinagoga, la liturgia, las prácticas, todo lo que conocemos como judaísmo, que luego habrá de sufrir una nueva transformación en la época rabínica, tiene sus raíces y abreva en el judaísmo de la época del Segundo Templo. Y si a eso consideramos que de esa época, que es el periodo formativo del judaísmo, se origina también el cristianismo. El judaísmo y el cristianismo, junto con el mundo grecorromano, son los tres fundamentos de Occidente. Significa la mitad del globo terráqueo pasa por la época del Segundo Templo, y Qumrán viene de esos años. Así que tener la dicha de poderme ocuparme de estos documentos, como dije, de alguna manera es un viaje virtual a través del tiempo, que gracias a los manuscritos nos podemos acercar a los hombres que vivieron hace 2000 años en la tierra de Israel. ¿Ya se tradujeron a español? ¿Vendrán otros idiomas? Por lo pronto, en el sitio Google, sí. Lo que pasa es que, como pueden entender, el proyecto es complejo también desde el punto de vista burocrático. Tenemos que adquirir los derechos, tenemos que conseguir los permisos de las editoriales, de los profesores, y nosotros creemos que la próxima etapa va a ser colocar la versión en inglés de estos rollos. En este caso, justamente la primicia lo tuvieron los del habla española, y luego tenemos también en vista, ya estuvimos haciendo contacto para incorporar en el proyecto Google en francés y el alemán.